Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas. Bien, seguimos con el eje temático de acompañamiento de la niñez en la adolescencia. ¿Sí? Denme un segundito. Estoy viendo si me arranca la otra compu. Ahí va. Bien. Habíamos visto un poco lo que es la caracterización, perdón, de infancia y niñez y lo que es adolescencia. Ahora seguimos con el otro eje que va más con autismo y Asperger, que son dos patologías que pueden surgir en la niñez, obviamente continuar en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Sí? Si bien lo que es el manual de diagnóstico y estadísticos los engloba a ambos bajo la misma clasificación, podríamos decirlo, tienen características diferentes. Entonces, para nosotros conocerlas nos va a ayudar mucho a plantearnos estrategias de trabajo de distintas, obviamente, potencias y desarrollando, obviamente, las capacidades de el niño o el adolescente. Bien, con respecto a los diagnósticos en la infancia, ¿sí? Lo que no se debe hacer es plantear, digamos, cuadros, sino que debemos pensar qué conflictos están en juego que se repiten en la historia del niño, ¿sí? Diagnosticar no significa poner un rótulo, como decimos a veces, sino que significa más delimitar qué conflictos y qué defensas se han estructurado en el niño. ¿Bien? Un segundo. Estoy tratando de entrar desde la otra compu y por ahí me... Ahí. Entonces, sí, ¿qué es, digamos, lo grave? Lo grave es todo aquello que se impone como un malestar, ¿sí? Algo que no encaja en lo esperable del niño, por ejemplo, ¿sí? Hay algunas conductas que nos pueden ir preocupando a lo largo de los periodos de la niñez. Vamos a empezar por lo que sería el primer año de vida, ¿sí? Con las cosas o conductas que nos pueden preocupar, ¿sí? Dentro de esas conductas hablamos de la mirada vacía, la ausencia de mímicas, ¿sí? Una insensibilidad a las estimulaciones auditivas del niño. Otra conducta, mejor dicho, que nos puede preocupar es que nos siga a la madre o al padre con la mirada, ¿sí? La falta de sonrisa, ser apáticos, como decimos, ¿bien? A finales ya del primer año de vida del niño, lo que nos puede comenzar a preocupar es, por ejemplo, el que no tenga una sonrisa, ¿sí? Frente a la imagen en los espejos, por ejemplo, los trastornos de alimentación, esos trastornos de alimentación en forma permanente, ¿sí? Que el niño no responda a su nombre cuando uno lo llama, ¿sí? Los retrasos en adquisición de la motricidad, por ejemplo, también los trastornos del sueño, ¿sí? Bien, ya a partir de lo que son los 2 años de edad, las conductas que nos pueden estar preocupando, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando el niño no reacciona ante esa separación de la mamá. Por ejemplo, cuando la mamá se va al trabajo o cuando se separa del niño, que es muy común, ¿sí? Que el niño haga el berrinche, el escándalo porque la mamá se va. ¿Bien?
Bien, otra cosa que nos preocupa es, por ejemplo, que no pueda armar juegos imitativos, ¿sí? Que no diferencie lo animado de lo inanimado, que no utilice su cuerpo o el cuerpo del otro como parte también de su propio cuerpo. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Ya después pasamos a lo que son los 3 años de edad o a partir de los 3 años de edad, que estas conductas pueden ser que el niño no intente conectarse con otros niños, ¿sí? Que no manifieste esas curiosidades por algo novedoso, algún juguete nuevo, por ejemplo, ¿sí? Que el niño no soporte estar con otra persona que no sea la mamá, que no diferencie de un extraño a alguien familiar, ¿sí? Que en el niño predomine lo que es la tristeza, lo que es la apatía, ¿sí? Que haya ausencias también de registro del dolor, del frío, del calor. Eso preocupa. Ya luego, a partir de los 4 años de edad, las conductas que nos pueden preocupar es, por ejemplo, la ausencia de juegos dramáticos, el lenguaje confuso, ¿sí? Los actos estereotipados, ¿sí? El estilo robot, ¿bien? Que el niño esté en estado de alerta permanente, los golpes, los accidentes que son frecuentes, ¿bien? Ya a partir de los 5 años de edad, las conductas o algunas conductas que nos pueden preocupar es que no juegue con otros niños, ¿sí? Que confunda lo que es la fantasía de la realidad, ¿sí? Que no pueda realizar esa transacción frente a la frustración, ¿sí? Más allá de que sabemos que cada niño tiene su tiempo, tiene su ritmo, ¿sí? Sabemos que ese crecimiento no es homogéneo, no es simultáneo, sino que tiene que ver con momentos estructurantes en la vida del niño. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, algunos trastornos, ¿sí? Eh, que lo vamos a ver un poco resumido porque lo estuvimos viendo. Valentina, ¿tenías algo que preguntar? Les decía que vamos a ver un poco resumido algunos de estos trastornos, ya que lo estuvimos viendo más en profundidad cuando dimos la parte nosológica en el anterior PDF. Pero uno es el retraso mental. ¿Sí? El retraso mental es una incapacidad intelectual inferior al promedio, ¿sí? Que se acompaña también de limitaciones de la actividad adaptativa, ¿sí? De esa actividad adaptativa por lo menos en 2 áreas. Ejemplo, comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales, ocio, salud, seguridad, habilidades académicas, autocontrol, ¿sí? Bien. Y algo que es tema de examen, que quiero que lo anoten, son los 4 grados de intensidad del retraso mental. ¿Sí? Tenemos retraso mental leve, moderado, grave y profundo. Son 4, vamos a ponerlo así, 4. El primero, el retraso mental leve, tiene un coeficiente intelectual
entre el 50 y 55 y aproximadamente hasta el 70%. Luego tenemos lo que es el retraso mental moderado, donde su coeficiente intelectual es entre el 30 y 40% y el 50 y el 55%. Luego tenemos el retraso mental grave, donde su coeficiente intelectual es entre el 20 y 25% y el 35 y el 40%, y el retraso mental ya profundo, donde ya su coeficiente intelectual es inferior al 20 o al 25. ¿Sí? El coeficiente intelectual se mide a través de inteligencia. Mónica. Mónica, no te escucho. Tenés el micrófono apagado. Mónica, ¿estás ahí? No se te escucha. Si querés, Mónica, te invito a que lo escribas en el chat porque no te estaría escuchando. Sigo. Con respecto al retraso mental, hay sinónimos que eran utilizados anteriormente. Uno de los sinónimos es debilidad mental, retardado mental, ¿sí? Deficiencia mental. ¿Bien? Entonces podemos definir en sí el retraso mental como un funcionamiento intelectual inferior al normal. ¿Bien? ¿Vamos? Aquí se debe a una causa congénita o a procesos. ¿Sí? Se considera que existe un retraso mental, ¿sí? Cuando entonces este coeficiente intelectual es inferior al 70. ¿Bien? Y ahí viene los 4 grados que dijimos: leve, moderado, grave y profundo. ¿Hasta ahí vamos? El siguiente es el trastorno del aprendizaje o trastorno de aprendizaje, ¿sí? Que se diagnostica cuando el rendimiento del niño se mide en lectura, en cálculo, en expresión escrita, cuando ese rendimiento es inferior al esperado por la edad, por la escolarización, por el nivel de inteligencia. ¿Sí? Y dentro de estos trastornos del aprendizaje, incluye trastorno de lectura, trastorno de cálculo, trastorno de expresión escrita y trastorno del aprendizaje no especificado. Bien, muchos niños pueden tener dificultades en la escuela con respecto a algún tema o algunas habilidades de vez en cuando. ¿Sí? Cuando el niño se esfuerza y lucha, ¿sí? Pero que no consigue eso esperado, puede ser que esté pasando por algún trastorno del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tener un trastorno del aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje. ¿Sí? Por más que haya motivación o inteligencia en general, que en realidad no están afectados. ¿Bien? Por ejemplo, algunos de los síntomas que podemos nombrar de los trastornos del aprendizaje son, por ejemplo, dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, invertir palabras, invertir letras, números, después de primero o segundo grado, por ejemplo.
¿sí? Dificultad para reconocer patrones, para clasificar objetos, por ejemplo, por su tamaño y por su forma, ¿sí? Dificultad para entender y seguir instrucciones, dificultad por ahí para eh, recordar lo que uno le acaba de decir. Él mismo acaba de leer, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de, perdón, tenemos, por ejemplo, también lo que es la dislexia. La dislexia es la dificultad con lo que es la lectura, la discalculia es la dificultad con las matemáticas, ¿sí? La disgrafia es la dificultad con lo que sería la escritura, ¿sí? Y muchas veces los niños con trastorno del aprendizaje pueden sentirse muy frustrados por no poder dominar un tema, podríamos decir, más allá de todo el esfuerzo que hagan, ¿sí? También pueden comportarse mal, ¿sí? Pueden sentirse desamparados. Entonces esto también los puede llevar a presentar otros trastornos como son el trastorno de la conducta o emocionales como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o ansiedad. ¿Sí? Entonces toda esta combinación de problemas puede hacer que el niño no tenga éxito en la escuela. Entonces un diagnóstico que sea adecuado de cada trastorno es crucial. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el niño pueda recibir la ayuda correcta para cada uno de los trastornos que padece. ¿Sí? Otro de los trastornos es el trastorno de las habilidades motoras, que sería la coordinación motora, que se sitúa en realidad por debajo de lo esperado, dada obviamente las edades cronológicas y lo que es la medición de la inteligencia, ¿sí? Y dentro del trastorno de las habilidades incluye lo que es el trastorno del desarrollo de la coordinación, ¿sí? Que se abrevia TDC, por si lo leen en algún lugar, el trastorno del desarrollo de la coordinación se abrevia TDC. Que en realidad este trastorno se establece si la alteración afecta el desempeño de la actividad diaria y si no está asociado, obviamente, a otras patologías. Bien, el otro que tenemos es el trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, ¿sí? Que este ya se caracteriza por síntomas de desatención, síntomas de impulsividad, hiperactividad o conductas desadaptadas a lo que son las normas sociales, ¿sí? Dentro del trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, tenemos, por ejemplo, podemos incluir, mejor dicho, el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Bien? Con respecto a estos tres tipos de trastornos que se incluyen dentro del trastorno por déficit de atención y comportamientos perturbadores, como dijimos, tenemos el trastorno disocial, ¿sí? Que más que nada hay tres tipos, ¿sí?, de trastornos disociativos, que es la amnesia disociativa, el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización
también entra dentro de este. El otro era el trastorno negativista desafiante, que incluso lo que son los niños que tienen un buen comportamiento pueden ser difíciles y desafiantes en ciertas ocasiones, ¿sí? Pero si el niño pequeño o adolescente manifiesta, digamos, un patrón frecuente, un patrón persistente de irritabilidad, ira, desobediencia, discusión, ¿sí? Es posible que padezca de trastorno negativista desafiante, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos. Y el otro es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? El TDAH, que es una afección que es crónica, ¿sí? Que afecta a millones de niños, ¿sí? Que incluye una combinación de problemas que ya son persistentes, ¿sí? Como la dificultad para mantener la atención, la hiperactividad y el comportamiento impulsivo. Bien, los niños que padecen este trastorno también pueden tener dificultades con la baja autoestima, puede tener relaciones problemáticas, puede haber bajo rendimiento escolar, ¿sí? Son síntomas que muchas veces con el paso del tiempo, de la edad, van disminuyendo, ¿sí? Pero, por otro lado, tenemos personas que nunca pueden superar por completo estos síntomas. ¿Bien? Por eso hay estrategias para que uno pueda tener éxito, ¿sí? Y existen 3 subtipos de TDAH, que son la falta de atención predominante, ¿sí? Donde ya la mayoría de los síntomas corresponden a esta falta de atención. La segunda son las conductas hiperactivas, impulsivas predominantes, donde los síntomas son la hiperactividad y la impulsividad. Y la tercera o el tercer subtipo es el combinado, ¿sí? Que es una mezcla, digamos, de los síntomas, falta de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad. Por otro lado, tenemos los trastornos de la conducta, ¿sí? Perdón, de la conducta no, de la comunicación, me equivoco. Trastornos de la comunicación, donde ya estos trastornos se caracterizan por una deficiencia en el lenguaje y en el habla, ¿sí? Dentro de los trastornos de la comunicación incluyen ¿cuáles? Trastorno del lenguaje expresivo, ¿sí? Trastornos fonológicos, tartamudeo, trastorno de la comunicación no especificado, ¿sí? Y el último es el trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo, ¿sí? Entran dentro de estos trastornos de la comunicación. Bien. Luego tenemos el trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Que este se caracteriza por una perturbación grave y generalizada en varias áreas del desarrollo. ¿Sí? Cuando hablamos de varias áreas del desarrollo, hablamos, por ejemplo, de las habilidades para la interacción social, habilidades para la comunicación, ¿sí? O hablamos de la presencia de comportamientos o intereses y actividades estereotipadas. Bien, dentro del trastorno generalizado del desarrollo incluye ¿qué? Trastorno autista, trastorno de Rett, trastorno de Asperger, trastorno no especificado del desarrollo y trastorno desintegrativo infantil.
Bien, esos 5. Con respecto a el trastorno de Rett, ¿sí? Que es una de las enfermedades que preocupa al mundo en la actualidad y no muchos la saben, que es especialmente en las nenas. Se trata de un tipo de autismo que afecta casi en forma exclusiva a las niñas, ¿sí? Tiene un carácter que es regresivo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las niñas que lo padecen experimentan un proceso degenerativo, ¿sí? De forma regresiva, progresiva del sistema nervioso, ¿sí? Este trastorno se manifiesta en torno a los 2 años, ¿sí? ¿De qué forma? En forma de alteraciones en la comunicación, en la motricidad fina y gruesa, en la cognición, ¿bien? Entonces, se trata de un trastorno genético neurológico y del desarrollo que es poco frecuente y que afecta la forma en la que se desarrolla el cerebro. ¿Bien? Y va causando una pérdida progresiva, dijimos, de las habilidades motoras, del habla, de la capacidad intelectual. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué sucede con el síndrome de Rett? Quien padece este síndrome va a depender de los demás por el resto de su vida, ¿sí? Y es muy difícil que pueda hacer algo por sí mismo. ¿Bien? Bien. El otro es el trastorno desintegrativo infantil, que este no se lo he nombrado, por eso o si no lo hemos desarrollado anteriormente, que es un trastorno que también es bastante poco conocido de el espectro autista, ¿sí? También es conocido como síndrome de Heller, que capaz que con este nombre por ahí lo hayan escuchado alguna vez, que se trata en sí de una alteración psicológica que se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una aparición tardía, ¿sí? Aparece más o menos entre los 3 y los 4 años de edad y que afecta sobre todo lo que es el desarrollo del lenguaje, las habilidades motrices, las funciones sociales, ¿sí? Normalmente, eh, este trastorno tiene un desarrollo normal, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En el momento en el que se manifiesta esta enfermedad, ese desarrollo se interrumpe, ¿sí? Y afecta todo lo que son las habilidades cognitivas y la comunicación. ¿Bien? Muchas veces también se experimenta un tipo de regresión, ¿sí? A esas capacidades que ya había adquirido. ¿Bien? Entonces, se incluye dentro de el trastorno del espectro autista, eh, como también son el síndrome de Asperger, el autismo, pero a diferencia, digamos, de estos, el trastorno desintegrativo infantil se caracteriza por que tiene una aparición tras el desarrollo normal del niño. ¿Bien? Bien. El síndrome en sí, o los síntomas, mejor dicho, no el síndrome, los síntomas eh, se dividen en 3 grupos, ¿sí? Una, el área del lenguaje, el área psicomotriz y el área social, ¿sí? Eh, y entre los principales síntomas podemos nombrar, por ejemplo, la pérdida total o parcial de la capacidad del lenguaje, ¿sí?
la pérdida total del control de esfínteres, bien, se muestra apatía, desinterés por actividades, ¿sí? Tiene dificultad para poder hablar, para poder comprender. Entonces ahí comienza que el aislamiento, el no querer comunicarse con los demás, ¿sí? Puede haber incapacidad para moverse, para correr, para saltar, ¿sí? Hay movimientos o hay gestos estereotipados que son de forma involuntaria. Irritabilidad, ansiedad, bien, entre otros. Hasta ahí vamos. Y el otro que vamos a ver es el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿sí? Que creo que lo vimos, pero por las dudas de los nombres, pues no lo recuerdo. Es un tipo de trastorno que se caracteriza principalmente por una alteración que es grave y que es profunda en tres de las principales áreas del desarrollo de un niño, que serían las habilidades lingüísticas, la conducta, las relaciones sociales y los intereses. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué pasa con el trastorno? Suele confundirse, ¿sí? Suele confundirse con un tipo de autismo, que es el autismo atípico, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa? Presenta muchos patrones de conducta que son similares a los diferentes trastornos generalizados del desarrollo, ¿sí? Pero más allá de esto, en ocasiones se puede, o no se puede, mejor dicho, determinar que en realidad se trata de uno de ellos. Por eso es no especificado. ¿Bien? Bien. Y los otros dos, el trastorno de Asperger y autismo, que lo vamos a ver eh, así bastante rápido, donde autismo hay fallas muy tempranas en lo que es la estructuración de la subjetividad, perdón, eh, suelen ellos tener muy buena relación con lo que son las máquinas. Hay movimientos estereotipados, la utilización de su cuerpo como instrumento, ¿sí? Otra cosa es el caminar en puntitas de pie, el aleteo con las manos, también, ¿sí? La sintomatología en sí es muy variable. También es muy variable lo que es la evolución, ¿sí? Otra cosa característica del autismo es que generalmente no hablan o tienen un lenguaje muy precario, ¿sí? O utilizan estereotipadamente algunas palabras o algunas frases. Puede haber una mirada vacía, una ausencia de mímicas, puede haber gestos de llamada, ¿sí? Muchas veces tampoco diferencian entre familiares y extraños, ¿sí? Suele haber también lo que es un desborde ante una modificación en lo que es su ambiente, ¿sí? Y por otro lado tenemos Asperger, que es la dificultad para relacionarse con sus iguales, ¿sí? Y acá hay falta de empatía, ¿sí? Hay una limitación para adaptar las conductas según el contexto, ¿sí? Hay dificultad, por ejemplo, para comprender el doble sentido, que nosotros los argentinos tenemos doble sentido para todo. Hay resistencia a lo que son los cambios. ¿Bien? Hay alteraciones en la flexibilidad mental, en el
la flexibilidad comportamental también, ¿sí? Hay también un interés absorbente y excesivo por ciertos contenidos, ¿sí? Hay una torpeza motora, ¿sí? Pero tienen una inteligencia normal. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Seguimos con lo que es el juego, ¿sí? Sabemos que todo comienza jugando. El amar, el hablar, el aprender, todo comienza jugando, ¿sí? Lo que son las funciones, las fantasías, los pensamientos, todo eso se juegan en lo que es el juego infantil. Por eso yo siempre digo que el juego es sumamente importante, ¿sí? Para Freud, el juego es el medio para convertir en objeto de recuerdo y de elaboración anímica lo que en sí mismo es placentero. O sea, aquí quiso decir, es un modo de elaboración de lo traumático, ¿sí? En lo que son los espacios terapéuticos, el juego va a ser mediante el cual el niño proporciona la creación, ¿sí? La aparición del acontecimiento, de todo lo que a él lo perturba, ¿sí? Jugar en sí eh, es un efecto de un nivel de estructuración psíquica, ¿sí? El desarrollo de lo que es el juego constituye al que juega, ¿sí? Lo está habilitando a qué, a desplegarse, a posicionarse como sujeto, ¿sí? Eh, el juego es un derecho, es una forma de socialización, ¿sí? Es una forma de transmisión, de recreación de la cultura, ¿sí? El juego permite que el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, cognitivo, el desarrollo físico, motriz, social. Por eso es tan importante el juego en la niñez, en la infancia, ¿sí? Y hay diferentes tipos de juegos. Bien, que lo podemos implementar también según las edades de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, cuando el niño es bebé, chiquitito, los que somos madres, padres, tíos, abuelos, hemos jugado alguna vez al juego de presencia y ausencia, ¿sí? Cuando nos tapamos la cara y le decimos al bebé dónde está mamá, dónde está papá, ¿sí? Eso permite la simbolización de la ausencia, ¿sí? Bien, entonces también es importante. Nos parece una pavada, ¿sí? Pero permite la simbolización de la ausencia, ¿sí? Luego tenemos lo que son los juegos de construcción, ¿sí? Lo que son las piezas para encajar, para ensamblar, para apilar, superponer, ¿sí? Esos juegos contribuyen a desarrollar la coordinación, ¿sí? La diferenciación de colores, de formas, el razonamiento, la organización espacial, la atención, la concentración,
la persistencia en las tareas, ¿sí? Son fundamentales. ¿Para qué? Para el desarrollo de la autoestima, en la superación, ¿sí? Implica que la planificación de las acciones, la puesta en marcha de ese proyecto, ¿sí? Y pone también en juego la evaluación de ese proyecto, ¿no? Otro tipo de juego son los juegos de personajes, ¿sí? Mamá, papá, enfermera, veterinaria, los juegos de personajes, yo soy, ¿sí? También son fundamentales. ¿Para qué? Para comprender y para asimilar el entorno que nos rodea, ¿sí? Y están muy asociados a que al desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque se verbaliza mientras se pone en juego la imaginación, la creatividad, ¿sí? Bien. Otro tipo de juegos son los juegos reglados, los que tienen reglas que hay que seguir, ¿sí? Que esto favorece a la socialización, ¿sí? Favorece a la socialización a partir del respeto, de la negociación de las reglas, promueve ese acatamiento de turnos, de normas, ¿sí? Y fomenta mucho los juegos reglados, los procesos cognitivos como es la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. ¿Bien? Otro tipo de juegos son los juegos de cooperación, ¿sí? Estos juegos de cooperación son un tipo de juego que se caracteriza más que nada por requerir la colaboración de todo el grupo de jugadores para poder obtener un resultado, ¿sí? Lo que es este juego de cooperación o los juegos cooperativos es un instrumento educativo, en realidad, que fomenta lo que son los valores como la ayuda mutua, la confianza en el otro, la tolerancia, el consenso, ¿sí? Este tipo de juegos lo vemos mucho en la escuela, cuando los niños ya pasan a lo que sería la primaria, ¿no? Bien, bien. Luego tenemos ya, nos entramos eh, a lo que es la adolescencia. Sí, un segundo. Que muchos me preguntan en los cursos anteriores, ¿cuándo es el fin de la adolescencia? Algunos somos adolescentes eternos, pero en realidad tenemos tres etapas de la adolescencia. Una, la pubertad, ¿sí? Que es desde los 11 a los 14 años de edad. La segunda es la mediana adolescencia, que va desde los 14 a los 18 años de edad. Y el fin de la adolescencia, que puede ir desde los 18 a los 21 años de edad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es un periodo de transición y es un periodo de conflicto, ¿sí? Muchas veces también los adolescentes se ven expuestos a algunas situaciones, como por ejemplo son el consumo de sustancias, ¿sí? Y ahí el trabajo nuestro como acompañantes terapéuticos sería de ayudar a tomar conciencia de la enfermedad, al evitarlo, a la no realización de actos activos,
¿sí? O contener la ansiedad provocada por la abstinencia, ¿sí? Hablar de las consecuencias negativas de esas adicciones, tratar de generar nuevos hábitos saludables, ¿bien? Planificar actividades que permitan un mejor desarrollo, ¿sí? O un nuevo plan, o una nueva rutina de vida, ¿sí? Encontrar por ahí un espacio de esparcimiento, un espacio de recreación, de forma obviamente mucho más saludable, ¿sí? Otra situación o situaciones en la que los adolescentes se ven expuestos es al suicidio, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, suicidio es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, ¿sí? Cualquiera sea el grado de la intención, puede ser letal o de conocimiento del verdadero modo. Bien, y las conductas suicidas abarcan desde la ideación suicida, ¿sí? Las ideas o elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo y por último la consumación del acto, ¿sí? Entonces, ejemplo, una persona X, no hablamos de adolescente, vamos a hablar en general, que nos manifiesta que no quiere vivir más, tiene ideación suicida, o sea, tiene conducta suicida, ¿sí? Por más de que quede en ese pedestal, vamos a decirlo, con la ideación y nada más. Tiene conducta suicida y hay que tratarla, ¿sí? Eh, si les interesa, a quien le interese, los invito a, si quieren buscarnos en Instagram o en Facebook, hay un grupo que se llama Hablemos del Suicidio, ¿sí? En el cual pertenezco, eh, donde nos reunimos los días martes y jueves, y hay personas que en algún momento tuvieron ideaciones suicidas o pasaron por alguna situación con respecto al suicidio, donde, bueno, charlamos un poco de esto y es un grupo de ayuda mutua, en realidad. Por otro lado, tenemos también los trastornos de la alimentación, ¿sí? Por un lado, la bulimia, ¿sí? Que son episodios repetidos de ingesta excesiva, ¿sí? A la que siguen diversos medios de compensación del peso, ¿sí? Una preocupación desmedida por la imagen corporal, ¿sí? Y hay dos tipos de bulimia. Tenemos una, la de tipo purgativa, que sería la expulsión de la comida por medios químicos, o sea, laxantes, enemas, diuréticos, vómitos autoinducidos, y la segunda es del tipo no purgativo, ¿sí? Donde esos atracones se alteran con periodos de restricción alimentaria y de un ejercicio físico muy intenso, ¿sí?
¿cuáles son las características de un adolescente que padece bulimia? Una, de que son emocionalmente instables. La impulsividad, ¿sí? La depresión, ¿sí? Muchas veces con tendencia a la autoeliminación, ¿sí? Son los menos tolerantes a la frustración, son los que le dan mucha relevancia a las opiniones de los demás, son los y las que tienen preocupaciones excesivas por el peso, por la silueta, ¿sí? Y generalmente son mujeres con tendencia al sobrepeso. Generalmente no significa que los hombres no puedan padecer de bulimia. Y por otro lado, tenemos la anorexia, que sería el rechazo sistemático del alimento, ¿sí? Siempre progresiva y pronunciada pérdida de peso. ¿Bien? ¿Sí? Donde tiene una entidad clínica con compromiso psíquico, endocrino. ¿Y qué caracteriza a la anorexia? A los adolescentes que padecen anorexia o a las personas que padecen anorexia. Suelen ser muy perfeccionistas, suelen ser muy obsesivos, suelen ser inmaduros emocionalmente, suelen ser también altamente competitivos, inteligentes, dependientes de la familia, ¿sí? Son poco conscientes del problema que tienen un fuerte rechazo a lo que es el crecimiento corporal, ¿sí? Y otra cosa es que para ellos la privación de la comida es una búsqueda de independencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán los objetivos? Con esto vamos a terminar la clase de hoy. Los objetivos del acompañante terapéutico en trastornos alimenticios. Lo primero es el surgimiento, obviamente, cercano del paciente, ¿sí? Siempre manteniendo actualizadas las indicaciones del equipo terapéutico si es que lo hay, ¿sí? Tercero, aceptar la expresión del paciente, cumplir horarios, tareas, ¿sí? Porque acuérdense, cuando nosotros nos cumplimos con nuestro horario, con nuestra tarea, muchas veces ellos pueden sentir que los abandonamos, ¿sí? Otra cosa es generar y contener, ¿sí? Generar proyectos de vida, ¿sí? Otra cosa es registrar, transmitir, ¿sí? Al equipo si hay alucinaciones al suicidio, ¿sí? Esto de forma inmediata, ¿sí? Aumentar la autoestima, estimular el interés, las motivaciones, ¿sí? Debemos prestar también mucho eh, a los cambios bruscos de humor, ¿sí? Nos indica que algo pasa. Debemos ayudar a la persona a incluir esa idea de futuro, ¿sí? Planificar tareas, ¿bien? Eh, Ofrecer lo que es la escucha, ¿sí? Usar la creatividad, la palabra, el juego, el uso del encuadre,
¿sí? A ayudar a reorganizar, ¿sí? Y por otro lado, es no convencer, sino vencer con el paciente la lucha por el cuerpo. ¿Bien? Bien, la próxima clase seguimos con estas funciones del acompañante terapéutico en niños y adolescentes. ¿Sí? Déjenme anotarme. Antes que me pierda. Seguimos entonces, como le dije, con las funciones, ¿sí? ¿Sí? Los ámbitos para el acompañante terapéutico, en este caso, y luego vamos a seguir con discapacidad y diferentes patologías. ¿Bien? ¿Alguna pregunta antes que nos retiremos? ¿No? Entonces, para la próxima clase también se me descargan el PDF que dice concepto de discapacidad, ¿sí? Y si pueden, también el último, que es bullying, intimidación y maltrato entre alumnos. Bien, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo jueves. Recuerden que ya no nos queda mucho, así que por eso estamos medio apuraditos. Les mando un beso a cada uno de ustedes. Listo, muchas gracias, adiós.